Martín, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿A qué se parece este momento político argentino? ¿A qué se parece? Es difícil pensar a qué se parece. A mí me parece que es me lo decía alguien el otro día, una enorme distorsión sobre lo que es la Argentina. Estamos discutiendo cosas permanentemente y estamos enfrascados en, por lo menos desde el punto de vista comunicacional y de abrumadoras noticias sobre política, mientras me parece que la vida cotidiana discurre por otro lugar. La otra vez Carla me lo dejó clarísimo con algunos temas. Estábamos hablando de esto de noticias, y me dijo, bueno, pero ustedes se dedican a eso. Estaba con otras personas y me dijo, imagínate lo que es para nosotros que no nos dedicamos a esto. Es como si nosotros les pusiéramos el peor programa de televisión 24 horas al día. Hay momentos de que decís, no quiero saber más nada. Resuelvan los problemas, no queremos que nos lo cuenten todo el tiempo, cómo se están peleando, cómo están haciendo esto, lo otro. Resuélvanlo. Yo no quiero ser agorero, pero después de lo que pasó con Cristina haciendo esta declaración en las redes y las convocatorias a plazas, etcétera, etcétera, me parece que la intención del kirchnerismo es sacar de la institución Poder Judicial la discusión y ponerla en la calle. Eso no suele terminar bien en la Argentina. Bueno, yo creo que es un momento, yo coincido con vos, creo que es un momento para llamar a la racionalidad, ¿sí? Y llamar al sentido común y a bajar los decibeles. Yo no tengo ninguna duda de que el kirchnerismo está haciendo eso desde hace un tiempo largo, preparándolo. Creo que la transmisión de ayer de Cristina fue claramente en ese sentido, incentivando a que el resultado que ella no puede conseguir o que no podría conseguir por parte de la justicia, que tenga una reacción por el lado de lo popular y lo político. Y como vos decís, eso abre instancias muy peligrosas, en donde, más allá de que el grueso de la población es racional y no es violenta, siempre puede haber algún episodio extemporáneo, siempre puede haber algún episodio que tengamos que lamentar, y me parece que el deber de la clase política, acá y en todo lado del mundo, es evitar ese estado de ánimo generalizado. Y creo que ella está haciendo todo lo contrario. Claro, las convocatorias a los hechos violentos, o por lo menos a pasar por arriba de las instituciones, nacen, después no sabes cómo se adquieren vida propia. Claro, sí, adquieren vida propia, sí. Porque después se montan no solo sobre estado de ánimos colectivos, sino sobre psicologías individuales. Exacto. Y ahí ya entramos en un terreno que es muy difícil de predecir. Cuando Cristina dice lo que dice, ¿lo cree o en realidad está actuando? Mira, yo creo que hay algo que está pasando en todos lados del mundo y que pasa también en la Argentina, que es una suerte de esquizofrenia, ¿no? En donde hay una suerte de división de personalidades. Veo en el otro lo que no me gusta y lo señalo, y no lo veo en el propio lado. Y muchas veces en esa dinámica o en esa perpetuación de ese discurso, yo creo que hay gente que se termina creyendo lo que dice. Y creo que hay una parte muy grande del kirchnerismo que termina creyendo lo que dice, a pesar de la evidencia en contrario. Ya dictaminará la justicia, ahora lo que tenemos es una acusación. Pero cuando uno ve la suma de, llamémosla, no sé, anécdotas. Tus secretarios privados se enriquecieron, tu secretario de Obras Públicas arrojó bolsos. Otros ministros tuyos no pueden explicar cómo viven ni lo que tienen. Un secretario tuyo falleció, pero le encontraron un montón de propiedades en el exterior, ultramillonarias en Miami. Ves la vinculación que tenés familiarmente, inclusive en negocios, por más que no se pueda llamar sociedad desde el punto de vista formal, con Lázaro Báez. Un día aparece un video en La Rosadita donde están contando plata con máquinas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y aún así hay en esta esquizofrenia que contagia a una parte de la sociedad, es como que eso no se quiere reconocer. El otro día yo estaba mirando un canal de noticias, el día anterior al discurso de Cristina, y en el canal de noticias estaban entrevistando a alguien que dice, ¿usted cree que Cristina es inocente? Sí, esto es lawfare, esto es persecución, no tienen nada contra ella, la buscan porque es por cómo transformó y mejoró la vida a todos los argentinos y por quiénes se peleó y con quiénes se peleó. Y la conductora, con mucho sentido común, le dice, ¿y si a Macri? Y las denuncias que tiene Macri y los juicios que tiene Macri. Dice, ¿usted piensa que él también es inocente? No, en el caso de él ya conocemos, ya sabemos cómo es él y su familia. Entonces,
hay una cosa de yo quiero creer lo que yo quiero creer de los míos y quiero creer lo que quiero creer de los otros y no hay ninguna posibilidad de vincularme con la realidad. Yo creo que eso también es válido para el terreno económico o de calidad de los gobiernos que hemos tenido. El argumento básico de Cristina cuando hace su respuesta al alegato es, primero, no me vengan a decir que mi gobierno es corrupto o que hay una matriz de corrupción porque existe estructuralmente y en todos lados. Es decir, esto está en todos lados. La compensación de males, ¿viste? Que es esta, o la compensación penal. Ah, pero Macri robó. Sí, pero, exactamente, sí. Una vez lo escuché a Tenemon decir, Argentina es un país donde cada uno tiene razón cuando habla del otro. Claro. Entonces, lo primero que dijo es eso. No dijo, no existió la corrupción. Claro. Dijo, sí, existe, pero no es solamente nuestra, es de todos. Bueno, con mayor motivo queremos que haya condenas, para que no sea nunca más de nadie y que haya condenas en todos lados. Si es así, si ese es el reconocimiento que ella hizo, entonces, con mayor motivo. En segundo lugar, ella dice, es de todos, pero nos persiguen solo a nosotros porque nosotros hicimos un gran gobierno, los mejores 12 años de la Argentina. Cuando Néstor Kirchner asumió, Argentina crecía al 10%, enero a mayo del año 2003. Argentina crecía al 10%, la inflación era 5%. El déficit fiscal no era déficit, sino que era superávit de 3 puntos del producto. Había superávit gemelos. Argentina acumulaba dólares tan rápido que en el 2005 le pagó 9.800 millones de dólares cash al Fondo Monetario. Había superávit de la balanza energética. Cuando se fue el kirchnerismo, tenías déficit de 4 puntos del producto. No tenías dólares y tenías cepo. Tenías las reservas netas negativas. Inflación. Tenías inflación galopante y Argentina había dejado de crecer. Entonces, ¿cómo alguien puede seguir insistiendo con que esos 12 años fueron buenos? Pero eso te pregunto, vos decís, pará, yo soy economista, no psicólogo. ¿Se lo cree que fueron los mejores 12 años o en realidad es una...? Porque si se lo cree, estamos ante un problema de percepción, de ubicación en tiempo y espacio. Pero por eso yo digo que hay una suerte de... por ahí el término correcto no es esquizofrenia, pero hay una suerte de... psicosis. Múltiples personalidades. Entonces, conviven en mí dos, ¿sí? Uno que tiene algunos criterios para mirar al otro, que no son los criterios que tengo para mirarme a mí mismo. Claro. ¿Hoy quién gobierna? Cristina. Yo no tengo duda de eso. Gobierna un gobierno que está diseñado por Cristina Fernández de Kirchner y que cuando avanza en una dirección que a ella no le gusta, tarde o temprano es capaz de torcer el rumbo del gobierno. Gobierna ese gobierno tan mal que, como no puede resolver ni los problemas políticos ni los problemas técnicos, empieza a llamar a otros que entonces pueden tener injerencia temporal, mayor o menor, de acuerdo a su volumen político. Llámense un día Mansur, 2, 3 semanas Scioli y ahora Sergio Massa. Massa es Cristina. Yo creo que todo el gobierno, a mí no me gusta mirar un gobierno en donde todos participan, inclusive después de haber dicho un montón de cosas el uno del otro, pero todos deciden participar, como el gobierno de uno y no del otro. Es un gobierno de todos, diseñado ¿por quién? Por Cristina Fernández de Kirchner, que es la arquitecta de cómo este gobierno se estructuró. ¿Apareció, podés decir, Massa como ministro de Economía es algo? ¿Apareció eso? No, yo todavía no veo eso. Yo creo que Massa como ministro de Economía lo que tiene es un conocimiento muy intenso de muchos actores económicos del ámbito privado, que arrastra en esa vinculación mucha historia y que genera, si querés, una confianza o un conocimiento de lo que cada sector puede necesitar. Yo creo que eso alcanza para el corto plazo. Alcanza para decir, bueno, ¿qué necesitan los bancos para poder refinanciarme la deuda? Bonos con SER. ¿Qué necesitan las energéticas? Que les suba las tarifas. ¿Qué necesitan algunos sectores para estar más tranquilo con la evolución del tipo de cambio? Ver cómo puedo conseguir divisas de corto plazo, ya sea con un nuevo crédito, ya sea endeudándome con un ripo, que si querés después lo analizamos más técnicamente, o viendo cómo contengo importaciones para que no se vayan los dólares tan rápido como está haciendo estos días. Pero esa no es la solución de fondo de la Argentina. Y el otro día la escuchaba en este mismo canal a una politóloga muy buena que es Ana Iparraguirre, que decía que una de las cosas, ella estaba hablando de aquellas cosas que entran en las consideraciones de por qué los países son más o menos felices. Y una de las cosas que ella decía
es que además de si tengo un ingreso lo suficientemente importante como para llevar una vida digna, si tengo salud, si tengo una situación familiar buena, una de las cosas, si me siento vinculado, parte de una comunidad, es el sentido de trascendencia. Y es cierto que uno está dispuesto a aceptar sacrificios, a aceptar modificaciones en los deseos de uno, si uno mira más adelante y dice esto redunda en otra cosa. Perspectiva. Perspectiva. Bueno, ella lo que decía, y yo coincido, es los esfuerzos que Massa le está pidiendo, nos está pidiendo a los argentinos, no tienen todavía un sentido de perspectiva, claro, porque no hay ninguna cosa de fondo que se haya modificado. Y algunas de las cosas que se dicen pero no están ocurriendo en la dimensión, ni en la importancia, ni con el criterio que deberían ocurrir. Por ejemplo, ahora se congela el ingreso de planta al Estado y vi que ahora hacen una publicación de cuántos empleados tiene cada una de los distintos organismos, entes descentralizados, etc. Ahora, por ejemplo, Trenes Argentinos es el principal empleador del país, tiene más de 30.000 empleados, tiene un déficit de 1.250 millones de dólares. ¿Sí? Los trenes de carga corren a una velocidad promedio de 9 kilómetros por hora, descarrilan seguido, la gente viaja sin nada, y sin embargo el presidente y el ministro de Economía fueron a inaugurar nuevos tramos. Nuevos tramos que son deficitarios, que tarda mucho más en recorrer el tren, ese tramo, que el colectivo o el ómnibus, que hace lo mismo, y que tiene un costo en el boleto que es 4 veces inferior al del ómnibus. ¿Qué corrigieron? Si yo digo que no entra más, ninguna persona más, pero por otro lado estoy alimentando una tendencia estructural que no es buena para la Argentina, que no le rinde un servicio al ciudadano, para que continúe. Por otro lado, congelamos la planta, pero desde diciembre del año 2020 entraron 135.000 personas al sector público. Yo digo, ¿con qué criterio, por ejemplo? ¿Necesitamos 135.000 docentes nuevos para compensar lo que perdimos en la pandemia? Bueno, perfecto, pero eso no fue lo que hicieron, no entraron 135.000 docentes. ¿Necesitamos fortalecer el sistema de salud por si viene? Tampoco pasó. ¿Entramos en una guerra y tuvimos que convocar 135.000 personas para que ingresen a la Fuerza Armada? No. ¿Qué hacen esas 135.000 personas en términos de brindarle un servicio a los ciudadanos? Respuesta es probablemente nada. Entonces no veo un criterio de fondo de cómo se ordena el Estado. Y cuando el Estado está desordenado, y está desordenando en varias dimensiones, la primera es, si nosotros perdemos el foco de qué es lo que debe hacer el Estado, nunca lo vamos a ordenar. Entonces es como... ¿Qué debe hacer el Estado? Bueno, el Estado debe brindarnos a los ciudadanos los bienes y servicios públicos, que son salud, seguridad, educación, justicia, defensa, acceso a vivienda, jubilaciones. Y la pregunta es, cada vez que entra alguien, cada vez que una repartición estatal se organiza para darnos eso de la mejor manera posible. ¿Qué es de la mejor manera posible? Con el mejor servicio posible y al menor costo posible. ¿Se organiza el Estado para eso? La verdad es que hace rato que está desorganizado. Argentina es un país cuyo Estado no planifica, pero trata de actuar. Y entonces gasta muy mal los recursos y eso a su vez determina que se sigan gastando mal. Te voy a dar algunos ejemplos. Después cuando lo tratás de corregir mal. Por ejemplo, Vialidad tiene, para mantener los caminos que tiene la Argentina, necesitas 1.700 millones de dólares. Eso es lo que entra a Vialidad. Entra un poco más todavía, pero se gasta en exceso de personal, 6.000 personas, y después una red vial que está mal establecida. Por ejemplo, Santiago del Estero, y esto no es para decir no queremos que las provincias... Santiago del Estero tiene 45% más de kilómetros viales que Santa Fe. Tiene el 12% de los patentamientos de autos de Santa Fe. Y estoy seguro que es atravesado cuando alguien atraviesa, no los patentamientos de la propia provincia, sino en términos de cuántos autos de otras provincias atraviesan Santiago o Santa Fe. Estoy seguro que por la situación geográfica muchos más autos lo hacen en Santa Fe que en Santiago. Entonces, ¿por qué la red vial es una vez y media más en Santiago del Estero que en Santa Fe? Porque después todo eso cuesta mantenimiento. Y cuando no tenés la plata para mantener, y entras en déficit fiscal y en restricciones, que decís, bueno, lo que están haciendo ahora, bueno, cortemos el gasto en educación, cortemos el gasto en salud. Bueno, entonces el Estado está desenfocado. Entonces el Estado prioriza mal y después resuelve mal en términos de gestión. Bueno, yo creo que ese es el cambio cultural, esa es la batalla que viene.
La batalla de la generación alfonsinista fue devolver la democracia como un método de resolución de conflictos, como un método de vida compartida. La batalla que viene, que es indispensable, si podemos reenfocar el Estado a hacer lo que debe hacer, cómo lo debe hacer. Recién, viniendo para acá en el estacionamiento, un señor me dijo, ¿sabe cuál es la solución? Que Cristina y Macri se renuncien públicamente y al mismo tiempo a la política. Bueno, es que es cierto que estamos atrapados en una pelea que prometió ocurrir en 2011. Después Macri decidió que reelegía como jefe de gobierno, que se replicó en el 2015, que se replicó en el 2019 y que es raro que probablemente se replique en el 2023. Yo creo que eso no sería bueno, porque es un país que... Argentina ya es de por sí un país trabado. ¿Es un país trabado en qué? Es un país trabado en que hace 50 años que no crece como corresponde. ¿Sí? De los 70 para acá, Argentina es un país que creció muy poco. Trabado en que... Vos sabés que yo me operé de la columna. ¿Sí? Entonces, cuando estoy mucho tiempo quieto en un lugar, parado, me empieza a molestar. Bueno, cuando un país está estancado, muchas cosas empiezan a funcionar mal. ¿Sí? La inmovilidad hace que muchas cosas funcionen mal. Entonces, este es un país que está trabado desde el punto de vista económico. Eso hace que el tejido social se rompa, porque crisis sin crecimiento es peor distribución del ingreso. Si yo tengo lo mismo para repartir, pero en las crisis distribuí mal, peor. Todo lo que tengo es más pobreza. Es un país trabado, es un país que no puede subirse al carro del crecimiento del mundo. Trabado es un país que no sabe qué producir porque tiene que tratar de sobrevivir. Entonces el aparato productivo se achica y la cantidad de puestos de trabajo en blanco es más pequeña. Trabado es un país que sigue discutiendo los mismos problemas de siempre. Yo me acuerdo, tuve una conversación con el que era el ministro de Finanzas de Bachelet, cuando empezaron las protestas estudiantiles. Y le digo, ¿me explica qué está pasando? Y me dice, mira, te lo digo con claridad. Cuando yo estudié en Santiago, después fui a hacer un doctorado afuera. Cuando me recibí, que me costó plata, porque me tuve que endeudar, mis padres se tuvieron que endeudar, pero cuando me recibí pasé a pertenecer a un club de élite. Era de los que tenían título. Ahora, no me acuerdo la cifra, pero los adultos entre 25 y 40 años, como el 40% de los chilenos tiene título de universidad. Entonces me dice, hacen un esfuerzo y ya no pertenecen a ningún club de élite. Ahora, ese es un problema, si querés, lindo. ¿Por qué? Porque es un problema que viene... Del crecimiento. De resolver uno anterior. ¿Qué problema nuevo tiene la Argentina? ¿Cuál es el problema nuevo que tiene la Argentina? No tiene. Entonces, Argentina es un país que debate mal el presente, el juicio de Cristina, el de vialidad, todo lo que estamos viviendo y cómo lo estamos debatiendo mal ese presente. Estamos debatiendo mal el pasado reciente, porque hay tanta polarización y esta ceguera para no ver los errores de cada uno de los lados que no podemos encontrar rumbo. Debate mal inclusive el pasado más remoto, cuando debatimos los 70. Y si a eso le vamos a agregar que vamos a estar trabados en una disputa entre dos personas de espacio político, la verdad que obtura el debate futuro de cómo resolver los problemas de Argentina. Una vez me acuerdo que te pregunté, nos pegamos una piña en una de las tantas crisis económicas y vos me dijiste, ya nos las pegamos a la piña. O sea, si aplico la misma pregunta, está la misma respuesta. Sí, sí. Yo creo que en la situación de hoy nos pegamos la piña, ¿sí? Ya está pegada. Puede venir otra tanda, decir... Sí. Y sí, porque hay mucha tensión política, porque hay muy poca capacidad de diagnosticar colectivamente, porque cada una de las reacciones es atencionar. Cristina está tensionando, creo que está aprovechando el juicio para tensionar su espacio hacia un lugar. Eso genera una reacción espejo del otro lado, porque todavía no hay una conducción política dentro del gobierno que diga, mire, este es el rumbo. No sabemos cuál es el rumbo. Se modifica cotidianamente y eso genera mayor incertidumbre, por ende, más probabilidades de problemas a futuro, pero además porque hay ciertas cosas que ya hemos hecho en Argentina en la situación actual, que vos sabés que muchas veces cuando te pegas una piña, cuando te pegas un golpe, a veces no lo sentís, a veces te levantás el día siguiente y decís, che, me duele, o estás caminando y decís, che, me duele acá, ¿qué pasó? ¿En algún momento me golpeé ayer? Bueno, eso, nos hemos pegado la piña, y yo creo que la piña que nos hemos pegado, que todavía los problemas que tenemos todavía no se han limpiado, no los hemos resuelto. Entonces eso implica que
algunas cosas que hoy no nos terminan de doler, nos van a doler a futuro. Entonces yo estoy convencido de que el golpe ya te lo pegaste. Cuando yo digo piña, para los legos en economía es la hiper o una inflación más potente, lo que eso implica socialmente. ¿Hay posibilidad de una hiperinflación? Mira, yo te tendría que decir que cuando vos mirás objetivamente la situación de Argentina, no tenés posibilidades técnicas de una hiper. ¿Por qué? Porque vos tenés control de cambios, porque vos tenés en el sector, es decir, la gente no puede salir masivamente a comprar dólares. Tenés la soja o nuestras exportaciones es un valor muy alto. A pesar de que la tasa de interés está subiendo, todavía en el mundo sube de un nivel muy bajo. El sector privado es superavitario en su balanza comercial. Yo miro técnicamente, digo, ¿cuáles son las condiciones? Claro. No, ahora, ¿cuál es el riesgo? Bueno, el riesgo es una descomposición del gobierno. Esto que decíamos al principio, yo digo, sí. un llamamiento violento que pueda desencadenar. Eso sí es un riesgo. Si la gente dice, ¿por qué se generan las hiper? Las hiper se generan cuando vos tenés una inflación en curso ya muy alta, como tenés ahora, pero súbitamente hay algo que cambia con respecto a tu perspectiva de futuro. Claro. Que tu perspectiva de futuro se transforma como si te pusiera delante un vidrio esmerilado o empañado. Decís, ¿qué hay del otro lado? No lo sé. Bueno, entonces yo trato de sacarme de encima los problemas, que son los pesos, y trato de comprar algo que me permita pasar del otro lado del vidrio, que son los dólares. Eso acelera la inflación y entonces te vas a una hiper. Vos me preguntás, ¿hay condiciones objetivas para que en la Argentina haya hiper? No. Te tendría que contestar, hay cero. Luis, quédate tranquilo. Hay un montón de otros problemas, pero hiper no va a haber. Y no te lo puedo decir porque la política ingresó en una etapa, y la dinámica del gobierno ingresó en una etapa de descomposición del poder político dentro del gobierno nacional. Es gravísimo. Gravísimo. Pero tan grave como llamar a una pueblada. Tan grave como que un presidente salga a opinar sobre lo que está haciendo un fiscal en el medio de... Sí, el presidente, sus ministros, los gobernadores, pues digo, qué poco respeto por la tradición política argentina. Sí. Claro, sí. Gobernadores, sí. Intendentes. Yo tuve la impresión de que, ¿te acuerdas cuando en Rosario Cristina dijo vamos por todo, que después venía la reelección? Que fue un vamos por todo lo de ayer. Bueno, ok, no voy a poder en el tribunal, lo voy a dirimir en la calle, vamos por todo. Sí, yo no sé si llamarlo vamos por todo, sino en una pelea que estás perdiendo desde el punto de vista reputacional, desde el punto de vista de la obviedad o la evidencia de comportamientos de corrupción, desde el punto de vista del respaldo político, es decir, ¿sabes qué? A partir de ahora las reglas del combate no existen. Voy a hacer cualquier cosa. Porque no va por todo, porque la sociedad ya le dijo que no, le está diciendo que no ahora, pero está diciendo, dado que yo no puedo preservar lo que yo tenía, entonces las reglas para mí no valen. Ahora en la disputa personal yo puedo hacer cualquier cosa. Contame en el espacio de ustedes, porque me parece que también hay una expectativa, está claro, se sostuvieron en las diferencias, pero digo, ¿y cuál es la propuesta? Mirá, yo creo que vos marcás algo que es muy importante, porque muchas veces se comentan acerca de las discusiones. Yo creo que las discusiones graves y la falta de acuerdo grave ocurre dentro de un gobierno nacional que tiene que definir los rumbos en un régimen recontrapresidencialista como el argentino. Yo las discusiones de Juntos por el Cambio para mí son bienvenidas, salvo cuando rozan o cuando pasan al ámbito de la agresión. Ahora, ¿qué me parece? Que cuando se dan esas discusiones nos perdemos el tiempo de decir, mira, lo que nosotros queremos hacer con la Argentina es esto. Hay muchos ámbitos donde ese trabajo de lo que queremos hacer en la Argentina está ocurriendo. Sí. Yo justo ahora, antes de venir para acá, cuando estuvimos en la mesa de Juntos por el Cambio, Horacio me dijo, tenemos que volver a tener una reunión acerca de el diagnóstico, la propuesta de economía de tus equipos y de los míos. Eso lo estamos haciendo. Nosotros en Evolución, en nuestro espacio, que como tiene candidatos en Rodrigo Loredo en Córdoba, Maxi Puyaro en Santa Fe, Martín Tetaz está recorriendo la provincia de Buenos Aires, Cacás en San Luis, Flavio Fama en Catamarca, Pablo Servi en Neuquén. Nosotros tenemos una fundación que se llama Argentina por Venir, donde estamos trabajando en modificación de un montón de privilegios que existen en el Estado. Tenemos peinados más de 100 privilegios de distinto tipo, que es cómo distintos sectores se llevan parte de lo que debería ser de todos, bienes y servicios para los ciudadanos a su propio bolsillo. Tenemos un plan de economía, tenemos un plan en educación,
tenemos una visión en infraestructura totalmente distinta a la que generalmente se manifiesta y se propone en la Argentina. Estamos trabajando en todas esas áreas. A mí me gustaría, Juntos por el Cambio, en las mesas, en lugar de comunicador, estuviera debatiendo permanentemente esto. Me quedo con algo que dijiste. Me encanta, son bienvenidas las peleas, salvo las que son agresiones. Lo de Carrió de la semana pasada, ¿qué fue? Yo creo que no sirve. La verdad, yo creo que no conduce a ningún lugar. ¿Qué es? ¿Narcisismo político? No sé, no estoy a esta altura para explicar psicológicamente a nadie, pero no me engancho con eso porque prefiero seguir con la agenda de los dirigentes que están trabajando en cómo resolver los problemas de la Argentina, los dirigentes que estamos trabajando en cómo construir a lo largo y a lo ancho del país, apuntalando a los buenos candidatos que tenemos, en lugar de generando ruido interno, y trabajando en los planes. Yo me dedico a eso. Hablaste de, se tienen que reunir con Horacio. ¿Está ya decidido que el proyecto es la candidatura a Horacio presidente y la tuya jefe de gobierno? No, este es un espacio que abrazó las PASO como método. Yo me la pasé, nosotros en UNEN, parece la prehistoria, 2013 fuimos los primeros que usamos las PASO. Y soy un gran defensor de las PASO porque abren a los partidos políticos, atraen gente, porque si vos sos un dirigente social, sos alguien que tiene validación popular, pero no tiene un espacio político, en lugar de que te hagan ir a una interna y después te engañen y te... Vas a unas PASO y decís, ven, yo mido, yo quiero traer lo que yo mido a un espacio político que le dé la institucionalidad, entonces le da un cauce mayor a lo que hay que hacer en la Argentina. Entonces, todo se va a dirimir así. Pero digo, ¿vos vas a dirimir en las PASO de la ciudad? Yo ya avisé que voy a ser candidato a jefe de gobierno porteño y seguramente haber otros candidatos en la ciudad. Horacio dijo que va a ser candidato a presidente, que va a ir a unas PASO. Lo mismo dijo Manes, lo mismo dijo Morales. Yo, por lo que peleo, que me parece muy importante, es que las fórmulas sean cruzadas. Para mí es fundamental. Muy un proyecto importante hay que esto. Corregir y elegir solo presidente. Sí, pero ojalá se pudiera hacer eso, que en la ciudad de Buenos Aires se puede. Claro. Pero mientras no se pueda, yo creo que eso genera la obligación de tener una conversación más profunda para cruzar fórmulas. ¿Por qué es importante cruzar fórmulas? Primero, ya hemos vivido el pasado, todo pintado de un mismo color, a pesar de que era una coalición. Y eso generó inconveniente. Para mí, por ejemplo, el rol del jefe de gobierno de la ciudad no es solamente administrar la ciudad. Tiene una voz política que le puede decir a un presidente de su propio espacio, mira, me parece que el rumbo por acá no es. Y cuando esa voz se pierde, o cuando la relación entre el presidente y el jefe de gobierno es tan jerárquica que no se puede dar ese debate interno, tenemos problemas, ¿sí? Entonces, el primer punto es, necesitamos que en lugar de relaciones jerárquicas los lugares estén ganados. No es lo mismo un diputado que alguien lo puso que un diputado que se ganó su lugar por el voto popular a la hora de hacer un planteo adentro de un espacio político. Entonces, primero las paso para eso. Segundo, fórmulas cruzadas, ¿por qué? Porque yo quiero que nosotros lleguemos con un plan hablado, debatido, pulido, consensuado y consistente. Es decir, fórmulas cruzadas para que se entienda. Vos candidato a jefe de gobierno y alguien del PRO. Y a nivel nacional lo mismo. Eso te obliga a debatir lo que vas a hacer. No puede ser que, no, vengo yo y usted, antes pasó, ¿no? Yo digo, el radicalismo a veces se queja de que fue furgón de cola. Yo siempre digo, los lugares se ganan, no se reclaman. Entonces hay que ganarse los lugares. Ahora, si las fórmulas son cruzadas, la necesidad de debatir entre los espacios políticos es mucho más fuerte, porque vas con una fórmula que tiene un presidente de un color y un vicepresidente de otro color. ¿Cuánto hablaste de lo que hay que hacer? Tenés que haberlo hablado. Y además, a futuro, cuando haya desafíos, problemas, que siempre los hay en la Argentina, cuanto más visiones distintas haya, consistidas, trabajadas, más capacidad de reacción tenés cuando hay problemas que no previste. ¿Con quién te sentís más homogéneo? De estos precandidatos que decías a nivel nacional, con Horacio, con Morales, con Manes. Yo creo que lo que viene tiene un poco de... No creo que nadie tenga la capacidad de abarcar todo lo que hace falta. Yo creo que hace falta capacidad de gestión y Horacio la tiene. Creo que va a hacer falta mucho carácter. Creo que va a hacer falta amplitud de miradas. Creo que hace falta visiones nuevas, creo que Facundo la tiene, Gerardo ciertamente tiene carácter también, pero creo que va a ser un tema colectivo y no es solamente el presidente. Nosotros, por ejemplo,
En Evolución Radical, ¿qué aspiramos a hacer? Vamos a decir, ¿a vos te gustaría gobernar la ciudad? Sí, claro. Para eso armé un equipo, lo armé en el 2015, el equipo está todavía más fortalecido. Tenemos un ejercicio de interacción con Horacio de hace bastante tiempo y en la gestión de la ciudad. Muchas de las cosas que nosotros proponíamos fueron implementadas en la ciudad. Otras cosas que nosotros no veíamos desde afuera, ahora vemos cómo funcionan desde adentro. Entonces, ahí hay algo muy importante. Pero por otro lado, para tener incidencia en lo que pasa en la Argentina, nosotros sí queremos tener incidencia. Hay algunos que cuando las cosas son difíciles prefieren esconderse. Nosotros somos un espacio que cuanto más difíciles estén las cosas, más queremos ser protagonistas. Porque realmente tenemos ideas, tenemos ganas, hay mucha sangre joven y hay mucha visión diferente de qué cosas hay que hacer. Ahora, para incidir en un rumbo nacional, no hace falta ser candidato a presidente, vicepresidente. No, ¿yo qué quiero? Yo quiero que el próximo gobernador de Santa Fe sea Maxi Puyaro. Quiero que el próximo gobernador de Córdoba sea Rodrigo de Loredo. Me gustaría administrar la ciudad de Buenos Aires. Me gustaría que el bloque de Evolución, en lugar de tener 12 diputados, tenga 30. En lugar de tener 2 senadores, tenga 6, 7. Y que esa visión colectiva de un país tenga incidencia en el rumbo nacional. Nosotros somos un espacio grande con más de 200 intendentes que todos los días están administrando esto. Que tenemos rectores y vicerrectores de universidades por todo lado de la Argentina. Nos parece que la discusión del rumbo es esa discusión, es una discusión colectiva y el carácter y los atributos ya no son personales. ¿Podemos generar un espacio colectivo que tenga los atributos que hacen falta para la Argentina? Eso es a lo que aspiramos. Algunos de los candidatos presidenciales tienen unos, otros tienen otros. Lo vamos a tener que conformar entre todos independientemente de quién sea el favorecido por el voto popular en las PASO. Es casi cajón que te lo pregunté. ¿A quién vas a votar en la interna? Yo voy a votar, todavía no sabemos cómo son las fórmulas, pero yo voy a votar a los candidatos radicales. ¿Sí? ¿Morales o Manes? No sabemos cómo va a ser cómo se va a conformar eso, pero yo voy a hacer eso. Pero después, el que gane, lo voy a apoyar con toda mi fuerza, como lo he hecho en las PASO del año pasado y en las generales del año pasado, los candidatos a lo largo del ancho de Argentina. Yo recorrí 12 provincias, yo no era candidato, recorrí 12 provincias fortaleciendo a nuestros candidatos para las PASO. ¿Cuántos años tiene Gaspar, tu hijo? 9. En 9 años te dice, papá, terminala, me voy de acá. 2 cosas. La primera es, a mí muchas veces me preguntan, no chicos de 9 años, sino los hijos, vos sabés que yo fui padre grande, pero tengo amigos con hijos que ya se fueron o que se quieren ir o otros que se quieren quedar. Lo primero que hago yo es no tratar de disuadirlos de aquella cosa que sienten. ¿Por qué? Porque yo quiero que el que se quiere ir, que se vaya. El deber nuestro es hacer las cosas de manera tal de que quieran volver. Yo creo que la experiencia de vivir afuera es muy útil en muchas dimensiones distintas. Primero porque Argentina se transformó a fuerza de discutirse a sí misma todo el tiempo en una gran isla que no sabe lo que pasa en el resto del mundo. Salir a exponerte a eso es importante. En segundo lugar, irte te da un nivel de autonomía inclusive más grande y por lo tanto de autovalidación de un montón de cosas que seguir acá y estar trabajando, pero con vinculación. Estar solo afuera, yo me fui a los 22 años, es todo un ejercicio. Y lo tercero que creo es que hay un tema para mí muy importante de lo personal acerca de los que se van, que es que todos nosotros, lo que es normal para nosotros es lo que somos cuando somos chicos, la familia. Si en tu familia te tratan bien, te parece normal. Si te tratan mal, también te parece normal. Y como en general uno lo que quiere es ser amado, adopta un rol en determinada estructura familiar, el rol que te dejan. Sos el tercer hijo, vas al rol que te dejan, y es como si eso se sobreimprimiera, no en una remera, en tu frente. Todo el mundo espera de vos un comportamiento. Cuando te vas afuera, sos libre. Nadie sabe si sos hetero, homosexual, bisexual, transexual. No sabes si te gusta el fútbol o no, si sos divertido o no, si sos relajado o no, si te da vergüenza bailar o no. Y esa enorme libertad te permite encontrarte mucho mejor con vos. De verdad. De verdad. O sea, salirte de lo que se espera de vos. Sí, de lo que los demás esperan de vos, de lo que más leen, en lo que más... Que si vos en tu entorno, si vos te salís del rol que los demás esperan, es todo un shock. Claro. Afuera podés encontrarte con eso. Y yo creo que si uno afuera hace esas cosas, y después los que tenemos la responsabilidad de trabajar para mejorar el país lo hacemos, van a volver mejores. Entonces, yo no tengo ese problema. Si mañana mi hijo, por producto de que
mi camada, mi generación fracasó en brindarle un potencial futuro, me dice, me quiero ir, o por ahí esto funciona bárbaro, pero se quiere ir por estas motivaciones personales, yo lo voy a alentar. Se lo robo a Rolón porque fui a ver el espectáculo que hace, que te recomiendo, se llama Palabra Plena, y él interpela a la gente preguntándole ¿quién sos? ¿Quién sos? Soy quien soy. No hay, soy quien soy y en general no podemos evitar ser lo que somos. Con lo bueno, con lo malo, con las cosas que me hacen latir y las peleas que siempre me dan ganas de dar. Pero ¿cómo te definís? ¿Quién sos? Es que es muy difícil. Es muy difícil responder esa pregunta. Soy lo que soy. Soy una persona a la que, primero, no me importa lo que piense todo el mundo de mí, me importa las personas que tengo cerca y que me conocen, son las personas que me importa su opinión. Soy una persona que cree que podemos vivir en otro lugar. Soy una persona que tiene ganas de dar ciertas peleas, que no quiere decir que las quiera dar siempre o para siempre. Descubrí que ser padre es el rol que más me gusta en la vida. También descubrí que a veces lo hago muy bien y a veces lo hago muy mal. Descubrí que es más difícil de lo que parece. Y que ya hablamos de esto en otra entrevista, que quiere que el paso por esta vida valga la pena. ¿Para qué sirve la guita? Solamente para dar tranquilidad de que en el caso de una contingencia o un problema grave uno tiene los recursos para aquello que puede ser resuelto por la plata pueda ser resuelto para uno y para los seres queridos. Un problema de salud, por ejemplo. En este programa la Nata me dijo algo que me resuena mucho cuando le pregunté esto, y me dijo, mira, ni cuando fui más feliz ni menos feliz tuvo que ver la guita. Absolutamente de acuerdo. Y además está muy estudiado eso. Cuando uno mira en esta discusión si del dinero hace la felicidad, la verdad es que hay un umbral de, como si fuera no en la Argentina, pero el equivalente es cuando uno llega a una clase media de un país moderadamente rico, de un país europeo, cuando uno llega a ese estándar de vida, más dinero no genera más felicidad, muchas veces genera más preocupaciones. Yo creo que es eso, es la seguridad de que dentro del rango de las cosas que te pueden ocurrir en la vida, aquellas que el dinero puede resolver, se resuelven. Eso es lo que te aporta el dinero. Y lamentablemente cuando un país es subdesarrollado, cuando un país ahora se dice en vías de desarrollo, pero Argentina está en vías de desarrollo, pero en una vía que parece muerta y que hay que volver a construir, lo que ocurre es que la enorme mayoría de la población no tiene eso. ¿Billetera mata galán? No creo en eso. Creo que el dinero, como el poder, es un enorme atractor, ¿sí? Atrae a mucha gente, pero en el fondo cuando no sé cómo llamarlo, cuando la atracción es real, es más profunda, galán mata billetera. Sí. Entra Cristina Fernández de Kirchner acá, que no te reta desde la presidencia del Senado, y le puedes decir algo que sinceramente te gustaría decirle y que hasta ahora no he escuchado. ¿Qué le decís? Sí, porque me parece que no tiene capacidad de escucha. Lo único que le diría, me parece que es una reflexión que ella tiene que hacer y que ya no tiene capacidad de hacer. Que es, si está convencida, ni siquiera le haría una pregunta, porque yo creo que el rumbo que decidiste es un rumbo que nos lleva a todos en mal camino. Y la pregunta es si ella ha reflexionado sobre eso. Yo creo que si lo reflexionó no lo resolvió bien. Y después ya es más difícil con el tiempo, porque como decía Nietzsche, el ser se degenera en el sentido del ser. Entra Macri. ¿Qué le diría? Algo que ya le dije. Así que no tengo problema en decirlo públicamente. Yo creo que el legado de Macri es distinto del que él percibe. El gran legado de Macri es que él construyó un partido de la nada, ese partido creó una coalición que se llama Juntos por el Cambio,
Y él fue presidente y fue el primer presidente no peronista en terminar el mandato desde 1928. Y después perdió las elecciones, pero mantuvo el 41% y Juntos por el Cambio se mantiene unido. Y que su lugar en los libros de historia está garantizado si Juntos por el Cambio puede volver a ganar y hacer un buen gobierno. Eso va a alterar el mapa político de la Argentina. El legado de Macri en ese sentido es modificar el curso de nuestro mapa político. ¿Tiene segundo tiempo Macri? Eso es una decisión que tomará él y que sobre todo vamos a tomar los argentinos cuando votemos. ¿Lo votás? Ya te dije que voy a votar. En la interna gana Mauricio No, Macri. Yo creo que es hora de que Argentina, creo que él tiene un rol muy importante porque yo he recorrido afuera y tengo mucho vínculo con el exterior y es muy grande la impronta de Macri en el exterior y es el único dirigente político argentino que tiene una voz y un reconocimiento en el exterior en la actualidad. Pero yo creo que Argentina tiene que caminar a resolver los problemas de otra manera, tiene que pasar de página. Creo que Macri, como expresidente, tiene un montón que aportar en el mundo exterior para contribuir a que Argentina encuentre un cauce, porque también la política exterior te da cauce de hacia dónde querés caminar como país, que tiene mucho peso dentro de la coalición, pero en mi opinión Argentina tiene que darle lugar a una nueva generación de dirigentes que ya surgió y que surgió con mucha fuerza en las PASO del año pasado y en las generales del año pasado. Creo que es momento de un cambio generacional en la política. A la Argentina le cuesta mucho, y a mi partido, al radicalismo, ni te digo, hacer cambios generacionales. Vos pensás que a mí me dicen todavía que soy muy joven, tengo 51 años, a fin de año me voy a cumplir 52. Y yo miro afuera, salvo cuando uno ve, no sé, Biden, pero digo después, no sé, veo ahora la primer ministro de Finlandia, o la de Nueva Zelanda, ¿sí? O Trudeau. Obama cuando asumió tenía mucha menos edad que ellos. Exactamente. Felipe González, que cambió el curso de la España moderna, tenía menos años. Tony Blair, lo mismo. Macron. El mundo está cambiando a una velocidad muy grande, que inclusive para nuestra generación es difícil comprender. Los chicos de hoy nacieron en otro mundo totalmente distinto, a veces no son conscientes de eso. ¿A qué me refiero con otro mundo totalmente distinto? Cuando vos y yo éramos chicos, teníamos que pararnos para cambiar el canal de televisión y había 4 canales, 5 si tenías suerte de agarrar al canal 2. Hoy, este es un ejemplo, con la digitalización vos tenés 150 canales en tu casa, tenés un montón. Y además tenés el resto de los dispositivos. Eso hace que los chicos no es que quieran elegir, desde chicos fueron forzados a hacer elecciones, no como nosotros que las cosas nos bajaban. Eso hace que les cueste que les baje en línea en una empresa. Eso hace que les cueste ir a tomar clases y no debatir acerca de qué es lo que se está aprendiendo y si les sirve o no les sirve. Eso hace que en lugar de mirar cine o escuchar música, quieran jugar videojuegos donde son partícipes del proceso y de la dinámica del propio entretenimiento. Eso hace que se perciban entre sí distintos, que estén más atentos al otro porque hay una reacción frente a cada cosa. Entonces, la verdad es que si no tendemos puentes generacionales en el proceso de toma de decisiones, en el diagnóstico de lo que pasa, y particularmente en la política, no podemos abordar ese mundo nuevo. La otra vez escuchaba a Ramiro Agulla, que decía, tenemos un mundo digital, estamos en el año 2022, tenemos un mundo digital, ya estamos en el siglo XXI, y todavía seguimos persistiendo con líderes políticos que están más cerca de la Segunda Guerra Mundial. Sí, hablan en términos de mediados del siglo pasado. Asumo que no cambiaste de idea, pero nos morimos y ¿qué pasa? No sé qué pasa. No sé qué pasa. Sí te puedo decir lo que te dije que me decía mi abuela. Mi abuela era agnóstica y cuando empezó a acercarse, se murió a los 90 años, pero cuando se puso más grande, más mayor, empezó a decir que creía en la reencarnación. Pero no creía en la reencarnación de fondo, sinceramente, sino creía en la reencarnación porque decía que la vida estaba tan buena que valía la pena tener otra. Y a mí me pasa eso todo el tiempo. Claro. Digo, ¿cuántos cursos de vida no sé, cuántos libros me gustaría leer, cuántas carreras me gustaría estudiar, cuántas experiencias me gustaría tener? Y ahí está, me gustaría pensar que hay otra vuelta. Darío Stanraiver, que es más o menos nuestra edad, me decía, yo decía nada, no pasa nada, se termina acá, y ahora que uno...
¿Te qué la muerte? ¿Te provoca qué? No, es raro, porque no es que me angustia, la palabra no es angustia, pero me genera como una melancolía anticipada de las cosas que uno deja de poder ver o de las cuales ya no participa. Yo tuve a mi hijo de grande, digo, bueno, Gaspar nació cuando yo tenía 42, ¿sí? Entonces cuando él tenga, no sé, 28, yo voy a tener 70. Y para mí, en el tiempo de 28 es muy poco. Es probable que cuando yo tenga esa edad, 70, ni siquiera, no sé Claro. qué decidirá, pero no sé, yo tuve mi hijo a los 42, yo qué sé, cuándo lo decidirá tener. ¿Cuánto voy a ver de eso, de mis sobrinos, de Vicente? Tengo otros sobrinos más grandes, tengo otros 5 sobrinos que ya tienen, el más grande ya pasó los 30. De mis amigos, recientemente a mí me pasó, antes de la pandemia se murió mi mejor amigo, que era un periodista español, que era padrino de mi hijo, y yo soy padrino de sus 4 hijos. Y yo lo extraño casi cotidianamente, todavía pasó tiempo y cada vez que hay algo que me hace reír, que me hace reflexionar, mi primer instinto es escribirle a David, y no está. Entonces, yo sé que cuando uno no está, si lo que finalmente ocurre es que no está, no voy a extrañar no estar, porque no voy a estar. Pero por otro lado, digo, me agarra esa melancolía anticipada, digo, ¿cuántas cosas más hay para vivir, para Todo lo que hay para disfrutar hacer. de los demás, para hacer, pero papá, de disfrutar los seres queridos? Digo, pienso eso y lo pensamos a veces en determinadas situaciones. Estamos con Carla, que en algún momento muy feliz, y alguno de los dos se pone a lagrimear y el otro sabe por qué está lagrimeando, porque estas cosas en algún momento se van. Y uno ya no está para disfrutarlas y eso a mí me genera a veces como melancolía anticipada. Te doy $1 millón ahora. ¿A quién se lo das y por qué? Uy, repartiría $1 millón, le cambia la vida a tanta gente al mismo tiempo, que lo repartiría. Lo repartiría a un montón de gente que conozco, que tiene necesidades y a la cual uno puede ayudar, pero ciertas cosas le resolverían su angustia definitivamente. Conozco, en la actualidad el problema de la vivienda es un problema monumental, porque es muy caro alquilar, porque el grueso de la Argentina gana o tiene ingresos que le dificultan poder tener una tranquilidad con respecto a dónde va a vivir y tienen familia. Si me preguntás con $1 millón, trataría de resolver el problema de vivienda, no sé, 10 personas que conozco. ¿Estamos condenados al éxito? No, bueno, esas son las frases que los argentinos nos creemos de vez en cuando y que nos hacen mal. Ni somos potencia, ni entramos al primer mundo, ni tenemos el mejor equipo de los últimos 50 años, ni estamos condenados al éxito, ni nos gobiernan científicos. Hay que trabajar. Sinceramente, nosotros nos relatamos, tenemos una suerte de falsas fundaciones míticas. Argentina no es un país rico en recursos naturales. Cuando uno mira, el Banco Mundial hace un ranking de países de riqueza en recursos naturales por habitante. Está en el puesto 40. No somos un país rico, no somos Qatar. No somos Noruega. No somos... Pero litio, la vaca muerta. Sí, sí. Y hay que saber cómo aprovechar eso. Y rápido, ¿no? Porque la velocidad de Y rápido, no, pero además hay un problema. No somos... Los países son ricos en recursos naturales, o más o menos ricos, pero después generan las condiciones para poder aprovecharlo. El litio, vaca muerta, una de las cosas que requieren es mucha inversión. Y mucha inversión, cuando la tasa a la que te tenés que financiar es altísima, hace que muchas cosas dejen de valer la pena. Entonces, las condiciones en las cuales nosotros actuamos o las que nos autogeneramos atentan contra el buen aprovechamiento de nuestros recursos naturales, tanto que después los gastamos como otras cosas, los dilapidamos, nos cuesta más sacarlos y utilizarlos y agregarles valor de lo que debería costar, entonces la capacidad de generar riqueza perdurable es mucho más chica. Bueno, este año terminamos con un brindis. Elegí con quién querés brindar. ¿Con quién quiero brindar? Yo siempre quiero brindar con Carla. ¿Por qué? Porque me río mucho, nos llevamos muy bien. ¿Cuántos años hace que están juntos? Este año 11. ¿El amor después de 11 años es? Es amor, sí, no es muy distinto. Es que cuando uno se encuentra, mira,
Mi mamá falleció en el año 2008. Cuando nos encontramos con Carla ya éramos grandes, no era un amor adolescente. ¿Viste? Bueno, vos también tenés. Y un día, la hermana de Carla vive en Italia, ¿no? Carla tiene 2 sobrinos en Italia, su hermana se casó con un italiano, su mamá nació en Sicilia. Y entonces el primer viaje que hicimos juntos fue a Italia porque la bautizaban a su sobrina, y ella era la madrina. Y un día estábamos caminando de noche, hacía frío, era invierno, estábamos caminando por un lugar, y yo dije, esto es lo que me quería enseñar mi madre, mi vieja, que era el amor, esto. No toda la efervescencia, esto, como un amor, uno quiere decir maduro, porque parece que se perdió el fuego. No, no, es que es un amor que nace desde otro lugar, se proyecta de otro lugar, actúa de otro lugar. Suena, se escucha desde otro lugar. Viste que Woody Allen dice que solo sé que hay 2 cosas importantes en la vida. Sí. Una es el sexo, de la otra no me acuerdo. Así es. ¿Real? No, el sexo es importante, no sé si es lo más importante, yo creo que no, porque hay muchas cosas. No sé, la paternidad y la maternidad, suena raro, pero a mí me provoca un placer impresionante. Entonces, pero el sexo en una pareja siempre es importante, siempre es importante. El que diga que no miente. Gracias por venir.